Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Dando en Tren veremos mi tren urbano favorito de todo Tokio, el maravilloso tren Yurikamome, primer tren totalmente automatizado y con vistas panorámicas de la bahía de Tokio, ícono de futurismo de esta megalópolis en Japón. Lo veremos con muchísimo detalle. El viaje completo de Yurikamome toma cerca de 30 minutos entre Toyosu y Chimbachi. Son cerca de 15 kilómetros de vías. Bienvenido, ponte cómodo porque lo vas a pasar increíble. En nuestra estadía por Japón, justo nos quedamos en un hotel cerca del tren Yurikamome, el tren protagonista de este video. Nos quedamos en el hotel Hall City Tokyo Toyosu, que mostré en otro video. Y nuestra habitación tenía estas hermosas vistas. Ya en esa primera noche, con esto me enamoré. Poder ver los trenes y admirar Tokio de esta manera fue un sueño hecho realidad. Como estábamos a pasos del tren, hice muchos viajes y también lo grabé en diferentes momentos, como ahora que estamos viendo el amanecer. Fue nuestro transporte diario en algunos días de nuestra estadía en Tokio. Y una de las cosas que más disfruté de toda mi estadía en Japón. Formalmente, el Yurikamome es un transporte público guiado automatizado, AGT en inglés. Ferrocarril con rieles guía. Son trenes sin conductor, totalmente automatizados, todo es controlado por computadoras, tiene neumáticos de goma, esto último hace que sea súper cómodo y silencioso para el exterior. Son trenes de carrocerías livianas, pequeños, llevan menos pasajeros que un tren de metro o un tren convencional con rieles y ruedas de acero. Japón inauguró esta línea hace casi 30 años, noviembre de 1995, pero la experiencia es una línea tan vanguardista y contemporánea que sigue siendo un tren futurista incluso a día de hoy. Viernes 1 de noviembre de 2024, 5:10 de la mañana acá en Japón. Salí súper temprano del hotel. Estamos en las inmediaciones de la estación Chiyomae y tendremos el fabuloso privilegio de recorrer la línea completa de Yurikamome, viendo detalle por detalle con atención, y por la hora aprovecharemos de recibir el amanecer viajando en estos trenes. Un amanecer mágico. Estoy subiendo por la escalera mecánica. Todas las estaciones están elevadas. A esta hora no hay casi nadie. Arriba tenemos ascensor. Todas las estaciones tienen accesibilidad para silla de ruedas, personas con movilidad reducida. Los primeros trenes funcionan cerca de las 5:20 y el último pasa cerca de medianoche. Tenemos máquinas para comprar boletos o recargar tarjetas de transporte público. Las máquinas tienen intercomunicadores y hablan en caso de necesitar asistencia. El tren Yurikamome cobra por tramos entre 190 y 390 yenes, 2.500 pesos chilenos el viaje completo, $2.50, solo ida. Es un tren privado. No aplican los pases de metro ni tampoco el pase de JR. Cada estación tiene un mapa de ubicación que te muestra los alrededores. Las referencias principales están en japonés e inglés y existen folletos con información de la línea en diferentes idiomas. Yo me llevé uno, lo abrí en el hotel. El folleto tiene un mapa ilustrado con las estaciones, te indica varias informaciones y referencias. Y en la portada venía un cupón QR para compras tax free o libres de impuestos. Vamos a entrar al sistema. Yo ocupé una tarjeta Suica. Marcas tarjeta al entrar y al salir. Dentro de las estaciones, en todas las que vi, estaban estos casilleros donde podías guardar objetos, reservas y pagas usando tu tarjeta de transporte público. Hay desfibrilador, máquinas automáticas de bebidas calientes y bebidas frías, máquinas de gacha, estos juguetes encapsulados, y todas las estaciones tienen baños públicos. En eso es una experiencia estandarizada. Lo que vemos es lo que debería estar en todas las estaciones del Yurikamome. Ahora que ya les mostré esto, podemos ya empezar el viaje.
tenemos que subir al otro nivel más arriba para llegar a Yanden y tomaremos el primer tren del día de esta estación Chiyomae. ¡Polis! Aquí ya estoy esperando el tren rumbo a Toyosu. The train bound for Toyosu will arrive shortly at platform 1. Justamente son estaciones de andén central con vía 1 y vía 2, numeradas. El primer tren estaba con pocas personas en la madrugada, aunque Tokio es una ciudad que ya empieza a funcionar súper temprano. Hay negocios y tiendas 24/7. Adelante, aunque el tren es automatizado, esta vez había una mujer conductora del tren. The next station is Toyosu U16, the last one. Please change your for the Yurakucho line. Thank you for riding the Yurikamome. Por dentro, estos trenes Yurikamome tienen asientos preferentes de color naranjo. Y cada coche tiene espacios designados para silla de ruedas, transporte accesible. Todos los vagones están interconectados y tienen pasillos amplios. Los asientos son de felpa, cómodos, en color azul, haciendo juego con los colores de la línea. Las series Yurikamome 7300 y 7500 tienen capacidad para 306 pasajeros, 116 de ellos sentados. Cada tren cuenta con 6 coches, 51 metros de largo en total, con climatización y ventanas con filtro UV. Aquí me ven madrugando, pero feliz, retratando estas maravillas. En los trenes hay enlaces al sitio web de Yurikamome para ver más información. La línea tiene wifi, hay pantallas arriba de las puertas, te indica la estación a la que estás llegando, Ariake en este caso, U12, y aparece el esquema de la estación, donde está la salida, en qué coche estás tú. Eso te indica hacia dónde debes salir y caminar, también hacia qué lado abrirán las puertas. Dentro del tren está el mapa con todo el trayecto de Yurikamome y todas las vueltas que se da. Y ahí dice en japonés que toda la energía de Yurikamome viene de fuentes renovables. Todos los trenes de esta línea son de Mitsubishi, fabricación japonesa. Este es año 2015. Estación Toyosu U16, la primera o la última según el sentido de viaje. De a poco va comenzando la jornada laboral de este día viernes 1 de noviembre, bendito día. Como es línea automatizada, tenemos puertas de andén. Los sistemas de información de transporte en Japón son súper estandarizados. En las puertas de andén nos indica el coche y la puerta, coche número 6, puerta 2, la dirección de viaje, también la información está en braille. Y nos destaca cuando la puerta tiene asientos preferentes o zona preferente. Las estaciones, los andenes, tienen información de los itinerarios y el mapa de la línea completa. El tren Yurikamome funciona cada 5 minutos casi todo el día. En Tokio, cada línea tiene una letra y cada estación tiene un número. No necesitas aprender los nombres de las estaciones, guiándote con los números, puedes saber dónde tienes que bajar. Las estaciones tienen estos asientos de fierro, no lucen tan bien, pero son funcionales. Usando esta escalera puedes salir de la estación y combinar con la línea Yurakucho del metro. El sonido de los pájaros es para indicar las salidas, para que sepas dónde salir. Aunque yo nunca supe que era para eso. Pensaba que era bonito, pero no lo entendía. Como bonus, esta es la línea Yurakucho del metro. En la estación Toyosu y 22 usamos esta combinación para ir a Disney con Belén, mi hermanita. Esto es el metro de Tokio. Volviendo a Yurikamome, tenemos relojes Citizen. Los paneles indican los próximos trenes.
junto con algunas informaciones de contingencia en ocasiones. Desde la plataforma 2 saldrán trenes locales hacia Shimbashi. Trenes locales significa que paran en todas las estaciones. Qué belleza, ¿cierto? Te juro que edito estos videos, escucho los sonidos, ese sonido de pajarito, los sonidos de los trenes y me siento en Tokio de nuevo. Como apasionado por el transporte público, esto es un sueño hecho realidad. Desde el hotel nosotros veíamos esta estación y ahora estamos viviendo el tren desde aquí, desde Toyosu. まもなく2番線に折り返し新橋行きが参ります。The train arriving shortly at platform 2 is a return service bound for Shinbashi. Me estoy tomando toda la calma del mundo, pero es que hay que disfrutar el momento presente. No solo decirlo, sino que hacerlo, vivir la vida. Logré quedarme en uno de los asientos panorámicos. Nos iremos todo el camino disfrutando de las mejores vistas de este tren. Hola de nuevo, muchas gracias por la sintonía y la paciencia. Te estoy mostrando todo con lujo de detalles. En los transportes públicos de guiado automatizado hay pistas para los neumáticos y por los costados están los carriles guía del tren. Para personal humano existe un espejo retrovisor en caso de ser necesario acá en Toyosu. Disfruta de la vista, por favor cede tu asiento cuando termines tu viaje, dice ese pequeño afiche. Yo espero que se logre transmitir mi felicidad a través de la humilde cámara. Les estoy prestando mis ojos, mis oídos y mi experiencia para que sientan Tokio hasta por los poros, como la estaba sintiendo yo. Todo el viaje que vemos es muy urbano, pero sumamente bonito. A la derecha vemos el famoso museo Teamlabs Planets, que lo visitamos, es una experiencia espectacular e inmersiva, y vemos el cruzamiento con un tren mientras llegamos a Shin Toyosu, o Nueva Toyosu si lo tradujéramos. まもなく新豊洲に新豊洲です。右側のドアが開きます。ご注意ください。Esto de acá es una autopista. Imagínate lo elevada que debe estar para pasar por arriba de este tren. Pero Tokio es así, tiene viaductos y cosas elevadas por todos lados. También a la derecha vemos el hotel Hall City Tokyo Toyosu, con la habitación donde veíamos los trenes al inicio. Estamos llegando a la estación Chiyomae, donde iniciamos, la estación U14. Por el horario y sentido de viaje, estamos viajando en contrademanda. En las mañanas, las personas suelen viajar hacia aquí, hacia esta zona, no desde aquí. Entonces viajaremos relativamente vacíos hacia Shimbashi. Arriba, todas las estaciones son relativamente parecidas a lo que ya vimos antes. Esto es el otro lado de la estación. Yo me vine caminando por la otra calzada. A lo mejor muchos de ustedes han oído hablar del mercado de pescados de Tokio, con las subastas de atunes. Actualmente el mercado de pescados está acá en Toyosu, cerca de esta estación. Esa pasarela larga comunica la estación con el edificio del mercado Toyosu. Algo que me encantó del transporte en Japón, no solamente del Yurikamome,
es que las combinaciones entre líneas o espacios públicos suelen ser fluidas, directas, todo está bien pensado y organizado. Obviamente hay excepciones, pero la mayoría es muy directa. En la parte escénica estamos recibiendo los primeros rayos de un tibio sol de otoño. Y esto es lo otro de las vistas. El tren atraviesa islas artificiales, zonas de tierras ganadas al mar, rodeadas de canales y ríos con paisajes que combinan áreas verdes, parques, junto con edificios y zonas súper modernas. Es tan bonito que podría estar todo el día viajando en el tren y creo que siempre sería algo muy divertido. Mamonaku Ariake Tennis no Mori. Mamonaku significa pronto. Estamos llegando. El parque de Ariake es un parque marino y deportivo. Combina canchas de tenis, incluyendo una cancha central en el Coliseo, junto con senderos y áreas verdes. Como turista, no soy experto en Tokio. Probablemente nuestros amigos que vean el video podrán detallar más de lo que hay en cada estación, las cosas que se me olvide mencionar, pero sin duda alguna que las vistas del tren se roban la película. Vistas de autopistas en este caso, mientras llegamos a la gran estación diferente de la línea, la estación Ariake, que tiene más andenes, era la estación terminal desde 1995 hasta 2006, una de las principales estaciones de la línea, y aquí también puedes combinar con los trenes de la línea Rinkai. Mira que somos afortunados. Somos testigos privilegiados. Esa vía conecta con los talleres. Estamos viendo cómo entra en servicio uno de los nuevos trenes 7500 de Yurikamome, el tren 52. Los nuevos vienen con esa luz delantera azul que se ve preciosa. The next station is Tokyo Big Sight, U11. The Tokyo International Exhibition Center is on your left. Como bien dicen las voces del tren, estamos pasando por Tokyo Big Sight, que con ese nombre yo pensé que era un mirador, y no, es un centro de convenciones internacional. Gigante, enorme, un lugar de exposiciones. Tenía estos serruchos, no sé por qué, imagino que habrá algún evento de serruchos. Tiene muchos eventos. Obviamente la estación también está conectada directamente con el centro de convenciones, con una pasarela. Da gusto ver las infraestructuras aquí en Japón. Uff, la vista, ¿cierto? Es uno de los canales que da al mar. Cuando vinimos a Japón, hice una lista con todos los transportes públicos que quería ver y experimentar. Y este tren Yurikamome era una de mis prioridades, de las primeras. Tío, si yo tengo que hacer. Estuvimos 5 años ahorrando dinero, estudiando y planificando todo el viaje, las cosas que queríamos hacer y lo que finalmente logramos hacer. Más allá de lo técnico o del mismo placer ferroviario que implica hacer este viaje, quiero transmitirte la paciencia, la perseverancia y también esa apertura, esa capacidad para disfrutar del presente. Los sueños están para cumplirse, aunque se tarden en llegar y también haya que trabajar mucho para ello, pero no dejes de soñar, que ese sea el mensaje. Para mí este viaje y estas vistas son una fantasía que Dios me permitió vivir y hacer realidad. Siendo sincero, no pensé que viviría esto, ni que vería todas estas cosas. Es un regalo del cielo. A gran parte de la zona que vemos ahora se le conoce como Odaiba, aunque corresponde a Daiba y otras zonas adyacentes como Aomi, Ariake. Tokio quería crear un nuevo polo de desarrollo.
Entonces aquí urbanizaron estas zonas de islas artificiales, atrayendo empresas. Hay puertos industriales y puertos de pasajeros, edificios de algunas industrias, muchos centros comerciales, parques de diversiones, temáticos algunos, lugares para eventos masivos, áreas verdes y parques de la costanera, instalaciones deportivas, hoteles, un par de playas artificiales. Odaiba es la ciudad del futuro de Tokio y este tren es el tren de ese futuro. A la izquierda de las vías hay un edificio grande que le da nombre a la estación, Telecom Center o Centro de Telecomunicaciones. Nosotros no sabíamos, pero hay un mirador público en el piso 21 a 99 metros de altura y en las fotos aparecen vistas muy lindas de toda la bahía y la ciudad de Tokio. El tren está casi vacío. ¿Cómo lo están pasando? ¿Te imaginas una línea de tren de este tipo en tu ciudad? El tren Yorikamome se da varias vueltas y es el medio de transporte principal de esta zona, junto con los trenes de la línea Rinkai, otra línea privada. Eso sí, pese a la existencia de estos trenes, en general estas zonas se consideran a trasmano, no tan bien conectadas con la ciudad. Te demoras mucho para ir al centro y no tienes más líneas de trenes. Del viaje mismo, la estación que sigue conecta con el Terminal Internacional de Cruceros, estos barcos enormes y turísticos que recorren todo el mundo. Puedes llegar a Tokio en crucero y llegarás para esta zona. Justo el pasajero que estaba al lado se bajó. Quedé solo por un momento, aunque después llegó otra persona a sentarse a mi lado. Obviamente los asientos panorámicos siempre están ocupados. Algo vemos de la ciudad principal de Tokio, con sus edificios, la torre de Tokio en color rojo con blanco, similar a la Torre Eiffel, y el puente arcoíris, ese maravilloso puente colgante. Bueno, y acá vemos una autopista que cruza el mar por abajo, por túnel. En concreto, estamos entrando en el corazón de la zona de Odaiba, esta ciudad futurista de Tokio, o la nueva ciudad costera que Tokio empezó a desarrollar en los años 90. La creación de este tren va en línea con desarrollar urbanamente toda esta zona y crear ese polo de desarrollo que hoy en día ya está bien consolidado. Mamonaku, estamos llegando a estación Daiba. Mamonaku, Daiba, Daiba desu. Nos cruzamos con otro tren Yorikamome, vemos el edificio de Fuji TV, Fuji Terebi, la sede matriz de una empresa de televisión, ícono con ese edificio tan llamativo. Me parece que tiene un mirador. Y en la zona tenemos enormes centros comerciales como Aqua City, Dex, Diversity, donde está el Gundam, un robot gigante. Dentro de los centros comerciales, que son enormes, hay restaurantes, tiendas, parques de diversiones temáticos, muchas experiencias. Es una zona bien popular de fines de semana. De hecho, Yorikamome recibe más público en los fines de semana. Estación Odaiba Kaijin-koen. Kaijin-koen es parque marino. Algo aprendí de japonés en el viaje. Ahora nos toca la interestación más larga. Son cerca de 4 kilómetros porque tenemos que cruzar la bahía de Tokio para llegar al otro lado.
donde está la ciudad principal, por decirlo de algún modo, porque todo esto es Tokio igual. Es una de las partes más icónicas del viaje, aunque todo el viaje en realidad tiene vistas increíbles. The doors will automatically close before departure. If you are using a baby carrier, Aquí ya estamos en el puente arcoíris. Dentro del puente vemos la zona de Odaiba donde estuvimos antes. Toda esa zona es la que sirve este tren Yurikabome. Por ahí ven el edificio de Fuji TV. Y en la curva se aprecia mejor el hecho de que estamos en el puente colgante. A los costados tenemos autopistas, a los dos lados hay una calzada para peatones. Puedes caminar por todo el puente, pero debe ser larguísimo. Y arriba de nosotros hay una autopista. Son 3 autopistas en el puente. Esta es la vista hacia el lado sur, con la bahía de Tokio. A la izquierda está Odaiba y a la derecha está la parte, entre comillas, de Tokio como tal. Y despegándome de asiento, podemos ver la vista norte, el otro lado, mirando hacia la ciudad de Tokio, pero ya no se ve Odaiba. A pesar de los pilares e interrupciones, igual me parece una vista fascinante. Se ven los enormes edificios y el puente arcoíris en sí mismo es todo un hito urbano, arquitectónico y de ingeniería. Vagón 6 de esta formación de tren Mitsubishi, la número 44. Por la pendiente y la longitud del puente, en vez de tocar tierra directamente, damos toda una vuelta en 270 grados. Tanto en las vías del tren como las vías de los autos hacen esta vuelta. Eso nos regala vistas panorámicas maravillosas. Ya está saliendo el sol y el amanecer tiene un sabor especial al mirarlo aquí, desde el tren, en el puente arcoíris. Qué hermoso, ¿cierto? Nosotros estábamos en ese puente, cruzamos desde la isla hacia este lado. Realmente es una postal icónica y para mí un momento inolvidable acá en Tokio. La zona de Shibaura que vemos también es parte de las islas artificiales de Tokio. La bahía de Tokio fue dragada, excavada y con la tierra que sacaban del mar fueron construyendo este conjunto de islas artificiales. Hay muchos terrenos así. En el caso de Shibaura tiene varios edificios residenciales, sedes de empresas y actividades de puertos. Mira la vista. Te juro que me sonrío. La idea de venir a ver el amanecer era linda, pero la realidad de ver el amanecer aquí es mejor de lo que imaginé. Qué viaje más genial. Valió la pena madrugar. Mamanaku, estación Shibaura Futo. Me creo locutor del tren ahora. Me encantaría hacer la locución de un tren alguna vez. Tokio es una metrópolis gigante, alrededor de 40 millones de personas en esta metrópolis. Y eso dependiendo de cómo lo cuentes o consideres, podría ser mucho más bajo otros cálculos. Arriba de nosotros está una de las autopistas del puente arcoíris. La mayoría del transporte es colectivo. Tienen los trenes de Japan Railways, la continuación de la estatal JNR, líneas de metro, líneas de trenes privados como este. Hay trenes por todas partes en realidad. Y como es tan poco espacio para tanta gente, tienes muchas infraestructuras elevadas, súper elevadas, y también otras subterráneas y otras mucho más profundas. Construir algo aquí debe ser complejo porque hay demasiadas cosas y muchas personas. Nosotros estamos llegando a Hinode, estación donde hay un muelle de embarcaciones. En Hinode hay una pista secundaria para los trenes y apreciamos el horizonte lleno de edificios en la ciudad de Tokio. Una vista muy bonita. the next station.
Esta es otra vista de amanecer. Me siento, me levanto, me siento, me levanto. Pero es que vale la pena ver esto. Tengo que aprovechar cada momento. Estación Takechiba, la única con 2 andenes o plataformas y vía central, al igual que Hinode, también es una zona con muelles para embarcaciones. A la distancia vemos Tokyo Skytree, la torre más alta de Tokio, que también tiene un mirador maravilloso. Junto a Takechiba tenemos un mástil muy bonito, símbolo de este embarcadero, aunque no lo podemos ver completamente desde las vías. Cerca hay hoteles, teatros, varios edificios, hay muchos embarcaderos y en eso no conozco el detalle de qué tipo de barcos funcionan en cada uno, pero hay muchos embarcaderos. El paisaje escénico ahora es netamente urbano, 100% ciudad. Vamos rumbo a Chiodome, estación de combinación con el metro, aunque aquí combinar es marcar la salida en este tren y marcar la entrada en el otro. No hay descuentos o integración de tarifa por cambiar de un tren a otro. Al frente vemos la torre de Tokio, otra torre mirador con esa forma similar a la torre Eiffel, otro símbolo de esta hermosa metrópoli japonesa. Llegando a Chiodome tenemos una de las escenas más lindas de transporte. Estamos paralelos a las vías de los trenes de Japan Railways, varias líneas JR, incluyendo las líneas de tren bala o Shinkansen que conectan con Osaka. Lo raro es que las vías están vacías, son muchas vías. A ver si pillamos algo en tren. No vimos ninguno, qué raro. Bueno, más tarde les prometo que veremos algunos, me voy a asegurar de eso. Estación Chiodome, combinación con la línea Oedo del metro de Tokio. Cada línea de metro tiene un nombre. Una línea larguísima con forma de 6, una cosa media rara de explicar aquí sin un mapa a mano, pero es una línea importante. Nos queda lo último, llevamos 15 de las 16 estaciones, esas deben ser locomotoras de mantención y para movimiento de los trenes. The next station is Shinbashi U1, the last stop. Please change it for the JR line, the Ginza line, and the Asakusa line. Thank you for riding the Yurikamone. 新橋からの折り返し乗車はできませんのでご注意ください。この先揺れますのでご注意ください。本日はゆりかもめにご乗車いただきありがとうございました。まもなく終点新橋です。JR 線、銀座線、浅草線はお乗り換えです。左側のドアが開きます。お忘れ物のないようにご注意ください。6:24 de la mañana, cerca de 30 minutos de viaje entre Toyosu y Shinbashi. Salimos a las 5:55. La estación Shinbashi es elevada, parecida a las otras estaciones que hemos visto. Como es estación de inicio, hay espacios y señalizaciones para hacer filas de forma ordenada. Puede haber mucha gente. Estamos en el 4º piso. La estación es un edificio de 4 pisos. Y aquí se va el tren 44 que nos llevó en este épico viaje matutino. El tren tiene mascota, Yurimo. Yurikamome es el nombre japonés de la gaviota de cabeza negra. La estación tiene esta cabina de tren para que te tomes fotos, ideal si vienes en familia o con niños. Desde el extremo de la estación es posible hacer buenas fotos de tren en andén,
y también ver los trenes que van llegando a Shimbashi. Como la frecuencia es de 5 minutos, los trenes suelen ir llegando alternadamente a las plataformas. Entonces normalmente sale un tren y en el otro andén hay otro tren ya estacionado tomando pasajeros. Ese es un tren de la línea Yamanote. A nivel de andén es posible ver las vías y los trenes JR, las vías que vimos en paralelo llegando a Chiodome, donde no vimos ningún tren antes. Ahí está pasando otro tren que no alcanzo a ver cuál es. Y mira, justo está pasando un Shinkansen. ¡Oh! Cuenta los coches de ese tren N700A. ¡Qué belleza y qué maravilla estar acá en Tokio! Como persona apasionada por el transporte público, ¡qué genial! Son larguísimos. ¿Los contaste? Estos trenes bala tienen 16 coches. Tenemos dos salidas en los extremos, salidas oeste y este. La salida este tiene ascensores. En la salida oeste, west en inglés, tenemos las escaleras y esta obra de arte, con el monte Fuji y la gaviota de cabeza negra que le da nombre al tren. También, el Yurikamome es el animal oficial de Tokio. Sencillamente hermoso. La salida este tiene ascensor, el tren para tomarse fotos, y en estas escaleras vemos varias imágenes de un calendario con fotos preciosas del tren Yurikamome. Yo las tengo en mi casa. Bajé, estoy en el nivel de entrada o torniquete y vamos a conocer los baños públicos, algo que creo que merece la pena revisar en Japón. Estamos viendo los baños públicos de hombres del tren Yurikamome, no hay nadie, por eso puedo grabar. Hay lavamanos, urinarios y los inodoros. Esto es para colgar paraguas. Hay pasamanos para firmarte y es un inodoro inteligente con funciones de washlet o bidet. Puedes tirar la cadena con un sensor infrarrojo, pasas la mano sin tocar y se tirará sola. Hay un botón de emergencia y los botones del inodoro inteligente japonés. ¿Escuchas? El inodoro suena como una cascada para que no te escuchen, y con otros botones te lava el trasero con agua tibia. Todos los baños eran así y estaban limpios. Por último, tenemos varios rollos de papel higiénico. Siempre hay papel y después pasan a reponerlos. Una maravilla. Tarea hecha. ¿Cómo no voy a enamorarme de este tren maravilloso, cierto? Valió la pena. 388 yenes me cobró, 2.500 pesos chilenos, $2.50. Mira, mejor veamos esto, para que entiendas un poco algunas cosas. Esta es una de las máquinas de compra de boletos y recarga de tarjetas. Tiene varios idiomas. All fare information will be displayed in English. Yo elegiré inglés porque es lo que sé usar, no sé los otros idiomas. Si no tuviera tarjeta, tendría que comprar un boleto. Y para eso tengo que elegir la estación de destino. Puedo comprar boletos de ida, vuelta y de múltiples viajes. Elegí un boleto a Toyosu para el viaje completo y me dice que cuesta 390 yenes. Y me pregunta si quiero imprimir la boleta o recibo. Aquí he hecho una moneda, puse una de 500 yenes y me dará el vuelto junto con el boleto. Este es el boleto del tren Yurikamome. Si no tienes tarjetas, tienes que comprar boletos uno por uno en cada línea que tomes. En Japón es común que las empresas ferroviarias tengan tiendas de productos oficiales para niños y personas aficionadas por los trenes. En las estaciones Shimbashi, Ariake y Toyosu hay tiendas de estos productos del tren Yurikamome, aunque por la hora todavía no estaban atendiendo, es muy temprano. Tienen distintas cosas. En Japón hay muchos aficionados por el transporte, entonces este es un mercado que tiene movimiento. De productos, yo me traje un calendario de tren Yurikamome, año 2025. En la foto de portada se ve una de las gaviotas de cabeza negra. Tienen plumaje por temporada.
y cada mes tiene una foto diferente. Y todas las fotos son súper lindas. Yo quedé encantado tanto con el tren como con este calendario. Ahora toca salir. Hemos visto toda la estación de Shimbashi. Estamos bajando el segundo piso de este edificio. Y ya ahora estoy en el nivel 1 de superficie. Está la estación de Yurikamome. Al frente está la estación de los trenes JR. Es llegar y cruzar muy fácil. Y hay un estacionamiento de bicicletas. El acceso de la estación de Shimbashi tiene escaleras, pero también por el ladito hay rampa y ascensores para personas en silla de ruedas. Como extra, con mi hermana Belén, el primer día que fuimos a Disney, viajamos en un tren de la serie 7500, de los más nuevos y bonitos, el tren 56. También pudimos viajar a los asientos panorámicos y por dentro es casi igual a los trenes 7300, es lo mismo. Aún pese a la lluvia, sigue siendo una experiencia divertida sentarse a mirar en la parte delantera del tren. Hermoso privilegio. Estuvimos varios días en Tokio, algunos nos quedamos en Toyosu, en otros días nos quedamos más hacia el centro. Lo cierto es que en cualquier horario y día, el viaje y las vistas del tren Yurikamome son sumamente lindas. Insisto en que de solo ver estos videos y editarlos, me dan unas ganas de comprar un pasaje y volver a Japón. No tengo plata. Obviamente es una sociedad con sus virtudes y defectos. Tampoco hay que endiosar nada. Pero este tren, ya lo vieron. Es maravilloso, fotogénico. Todo el servicio de muy buen nivel, todo limpio, amigable, fácil de usar. Por eso es mi tren urbano favorito de todo Tokio. De datos, ya vimos las tarifas entre 190 y 390 yenes según el tramo, pago con boletos de la línea o tarjetas de transporte público. Trabajan 26 trenes Mitsubishi, series 7300 y 7500 del Yurikamome. Aparecen destacados los trenes y aparecen en este video. La Asociación de Planificación de Transportes de Japón tiene este cuadro comparando la capacidad de transporte de los buses BRT, tranvías, monorrieles, sistemas AGT y los trenes convencionales. El Yurikamome es un AGT, transporta más que un monorriel pero menos que un tren normal. Y el mismo documento explica cómo funciona el sistema de rieles guía que van por los costados, que era mi gran duda existencial. ¿Cuál era la guía? Algo a destacar es la información. El sitio web yurikamome.co.jp tiene versiones en japonés, inglés, chino, coreano y tailandés. En la versión japonesa, traducida al español usando Google, existen partes técnicas con informaciones de las flotas de los trenes. Y en una de las secciones que encontré, hay fotografías de los trenes antiguos, de las series 7000 y 7200 que ya dieron de baja. Los trenes originales de esta línea. En 2020 renovaron completamente toda la flota. En todos los videos tengo un link al supermapa, donde están todos los videos del canal con una referencia geográfica. Viajes por Chile, América Latina, Japón ahora. Ahí encontrarás este video en la línea del tren Yurikamome y en la estación Toyosu. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias, a mis queridos suscriptores. Aquí ven a mi hermanita Belén, último viaje de este video, el mismo día, viernes 1 de noviembre de 2024, pero a las 21:15 horas. Estamos volviendo al hotel después de un día muy intenso. Caminamos muchísimo, recorrimos mucho en Tokio, eso ya lo podrán ver en otros videos. No veremos todo el viaje completo, solamente un resumen, en parte porque justo se puso a llover. Irán cayendo gotas de lluvia a medida que avancemos, pero te lo comparto igual porque las vistas nocturnas del tren Yurikamome son una delicia. No te vas a creer lo bonito que se ve, es que nunca lo has visto de noche. Este tren capta toda esa atmósfera,
que envuelve a Tokio con sus luces, sus edificios altos, estos trenes futuristas. Es una cosa maravillosa. Insisto, te juro que lo veo y me dan ganas de volver a viajar. ¡Qué terrible! Pero a la vez, además de tener esas ganas, esa nostalgia por querer volver, sonrío porque pude ir y vivir esto en persona, y a través de estos videos también te lo comparto para que sientas las cosas bonitas que sentí yo. En las noches, el puente arcoíris tiene los colores del arcoíris. No solamente tiene el nombre, tiene su razón de ser. Y en toda la vuelta de este puente arcoíris podemos ver la bahía de Tokio, o la ciudad de Tokio, pero también la zona de Odaiba, sus islas artificiales, de noche iluminadas, todo lo que vimos antes en el viaje matutino, pero de noche iluminado. Quedarse en Toyosu no es precisamente lo que hace la gente normal. Quedas muy atrás mano para recorrer o conocer la ciudad, pero definitivamente viajar en este tren de ida y de vuelta, ver estas vistas y vivir la experiencia de viajar en este tren futurista a cada rato es algo que valió totalmente la pena. Volvería a quedarme en Toyosu, volvería a quedarme en ese hotel, volvería a ver esas vistas maravillosas del tren desde arriba y volvería a tener que tomarlo todos los días. Fue muy bonito. Recordaré todos estos días como un tesoro en mi corazón, con muchísimo cariño y con una gran y enorme sonrisa. Esta vez viajamos en el tren 32, otro serie 7300 de 2013. Y qué privilegio poder disfrutar de estas vistas panorámicas acompañado con mi hermanita. El viaje de Japón fueron unas vacaciones soñadas, realmente soñadas. Ya estamos saliendo de Puente Arcoíris, llegando a Odaiba, y la luz nos indica que viene otro tren. El Yurikamome, a pesar de que funciona con neumáticos de goma, no tiene problemas con las lluvias. Si se fijan, el tren funciona a una velocidad normal, parecida a la que vimos en la mañana, y cuando llueve más fuerte también funciona sin ningún problema. En el sitio web también indica que el tren puede aguantar nevadas suaves de hasta 3 centímetros. Hay unos calefactores en la vía y dispositivos para ir removiendo la nieve. Yo quedé encantado con el transporte público de Tokio, más allá de lo abundante que es, porque hay líneas por todas partes. Donde tú veas hay un tren. Todo está ordenado, organizado, limpio, lleno de comodidades. Casi todas las estaciones tienen baños, y los baños que vimos es el estándar. Los otros trenes también tienen baños así, muy parecidos. Desde Telecom Center vemos el puente arcoíris y la torre de Tokio. ¡Qué maravilla de postal nocturna! Y ya llegando a Chiyomae, la ventana estaba llena de gotas de lluvia. Ya cada vez se podía grabar menos, había más gotas en las ventanas. Llovió toda esa noche y al día siguiente también, con una lluvia incesante. 21 a 43 horas y el tren 32 se va desde Chiyomae a Toyosu. Terminamos en la misma estación donde empezamos. ¿Qué día más intenso? Salí como a las 5 de la mañana del hotel, llegué cerca de las 22 horas, pero así es Japón, es intenso. Si viajas, recorres, hay que aprovechar cada minuto, cada tiempo de este viaje. Agradecido de la sintonía, de la buena onda de todos. Espero que hayas disfrutado muchísimo de la experiencia de viajar en el tren Yurikamome, este tren futurista y maravilloso de Tokio. Te deseo lo mejor, que tengas bonito día, que Dios te bendiga. ¡Chau! Que estés muy bien.